Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Xavier Tribolet, músico, compositor, productor musical y arreglador. Ha acompañado a grandes figuras de la música francesa como Bernard Lavilliers, Saint-Severino. Está realizando una gira con su grupo Xavier Tribolet Trio. Es el compositor de la sintonía que ustedes siempre escuchan de Café Zoom, Chic Morning, que suena de fondo en este instante. Nos recibe en su casa, en París. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Al principio era filosofía, que mira, me interesaba, pero no soy un especialista. Y además que era una universidad católica, entonces lo que teníamos que estudiar era Santo Tomás, Platón, Aristóteles, y cuando queríamos ver, por ejemplo, Jean-Paul Sartre o Friedrich Engels, los profesores decían, oh, gente tan amable que iban a estudiar cosas tan feas. Era una universidad muy... había proselitismo. Uh-huh. Pero me acuerdo de la vida con los amigos, charlando sobre otras cosas que música, por supuesto. Después fui a Bruselas en otra uni que era de pensadores libres. Eso es muy interesante, me cambió todo, porque al contrario, en la uni no se podía opinar de manera, no se podía hacer proselitismo. Uh-huh. Es una uni donde la gente puede, por supuesto, decir sus opiniones, pero de ninguna manera intentar cambiar la opinión de otra persona. Uh-huh. Pero cambié y no era filosofía en este momento, era periodismo, que es otra cosa porque era el momento de la dislocación de USSR y eso era difícil porque había que estudiar un montón de repúblicas nuevas, Claro. con nuevos presidentes y nuevos regímenes. Nuevas capitales. Era muy difícil, digamos, para mí. Es los recuerdos que tengo antes de la música, pero si no, como empecé muy temprano, siempre hubo música en la vida. No profesional quizás, pero siempre hubo ¿Y música. en tu casa qué música se escuchaba? ¿Qué música escuchaban tus padres? ¿Cuál era la música Mi ambiente? mamá escuchaba más música clásica. Lo que nos llevaba juntos era Chopin o Fauré o Ravel, Debussy. Eso era la música, digamos, que le gusta a todos en la casa, en mis hermanas también. Mi papá no se preocupaba mucho de música porque tenía un complejo con su mujer música, entonces decía, Claro. yo no me meto en esto. Y yo fui, digamos, interesado por estudiar otras cosas que la música clásica. Estudié el jazz cuando tenía 16 años, pero el rock ya había llegado a casa y escuchábamos no sé, que sea Pink Floyd o Rolling Stones o Deep Purple, la música de los 70s. También entró en este momento New Wave y Punk, The Clash o Siouxsie and the Banshees, era la música de mis amigos, digamos. ¿Y Yo no recordás? sabía, porque los amigos decían que la música buena era eso, punk, Claro. y que, por ejemplo, pensaban que la música de jazz era música de ascensor, no sé cómo se dice, la música para bailar por los viejos o no sé qué. Entonces no me atrevía realmente a interesarme en esta música, pero me interesaba el sonido y los acordes, los ritmos me interesaban. ¿Y recordás alguna emoción que te haya producido aquella música que fuiste conociendo a través de tus amigos? Sí, mucho. Por ejemplo, la música clásica
a partir del momento que no era demasiado vieja. Por ejemplo, el principio del siglo era, o el final del siglo XIX. Gershwin. Me gustaba a partir de Stravinsky y todos sus franceses, por supuesto. El Sacre du Printemps era la cosa que íbamos a ver en familia, era la música, digamos, o también Bartók. Era una cosa que estaba, no entendíamos, digamos. Las notas no se pueden prever, no sabemos lo que va a pasar. Y también tuve unas cosas increíbles. Por ejemplo, una vez estaba mirando la televisión y vi Toots Thielemans, que toca la armónica. Es muy famoso en Bélgica y, por supuesto, en el mundo, pero como es belga, era la persona que da fama en el jazz belga. Lo vimos en un programa. Yo vi este viejo, pensé, ¿cómo va a ser para tocar? Va a ser ridículo, pensé. Y cuando tocó, pensé, pero es increíble lo que hace, los acordes son increíbles, no entiendo nada. Eso me dio el gusto de buscar, investigar más notas nuevas en el piano, que lo que había en la música clásica o en el rock, que no hay tantas notas extranjeras. Claro. Era el principio del gusto por el jazz. Y el profesor que tuve en este momento de batería era el baterista de Toots Thielemans, Bruno Castellucci, y el profesor de armonía era el tecladista de Toots Thielemans, que es Michel Eyre. Entonces me chifló este momento, que me gustaba algo y los profesores conocían muy bien esta música. La música, durante un periodo de nuestras vidas, y la tuya por lo que contás también, es un placer. Pero vos estudiaste música, te transformaste en músico, ¿y en qué momento te diste cuenta que podía ser un camino profesional para vos? Eso es increíble. No había realmente pensado en eso, porque en la familia pensábamos que había que estudiar primero, después elegir un trabajo. Y un momento pensé, pero gano bastante dinero para vivir, entonces, ¿para qué hacer otro trabajo que este trabajo que estoy haciendo? Porque empecé tocando en bandas y al final del concierto alguien decía, hay un poco de dinero, y al principio era muy poco, entonces no era suficiente para vivir, pero después de unos conciertos y bandas cada vez más famosas, había cada vez un poco más de dinero. Hay que saber que en este momento la música pagaba mucho más que ahora. Entonces, en un café, por ejemplo, ganábamos quizás el doble de ahora. Y por el momento era muchísimo. Se podía vivir, por ejemplo, tocando solo en los cafés, lo que ahora me parece difícil. Y en un momento pensé, como tenemos el dinero, voy a vivir de eso y voy a seguir estudiando la música. Y cambié y paré el periodismo, mejor por la sociedad, así no haré artículos malos. Y para tu bolsillo probablemente también. Eso quizás, no sé cómo pasa, porque nunca vi el mundo laboral. Además tenían un problema. Había ejercicios, había que ir con un micrófono y hacer preguntas a la gente, y yo no me atrevía a preguntar a la gente, estaba bastante tímido. No lo voy a incomodar, ¿no? Exacto, mis amigos volvían con entrevistas y yo volvía con 2 segundos de una persona que decía 3 cosas, pero no podía ir directamente preguntar la cosa interesante, digamos. Claro, sí. Tenía vergüenza. Entonces no hubiera podido hacer eso.
temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. ¿Cómo fue que te empezó a seducir la música electrónica? Eso empezó bastante temprano. Los 80 me fascinaba lo que se está haciendo. Se estaba haciendo. Había los teclados de antes, los analógicos, que estaban muy costosos, increíble. El precio no se puede imaginar, no se podía pagar eso. Se necesitaban, no sé, quizás 2 años de trabajo para... Era increíble. Y hubo un cambio, en 80 se hizo el famoso DX7, es un teclado de Yamaha. Como un sintetizador. Es un teclado, ¿perdón? Como un sintetizador. Sí, completamente, pero es digital. Y funciona con la FM, modulación de frecuencias, como la radio. Y cambió todo porque fue mucho más barato. El precio era 3.000 euros. 3.000 es mucho quizás, pero era quizás la mitad de un teclado que hacían lo mismo de manera analógica. Y ese teclado además tenía la sensibilidad, se podía tocar más fuerte, y eso los otros no tenían. Había un montón de posibilidades, pero el sonido era más pequeño, y era la primera posibilidad para nosotros de comprar una cosa. Yo no lo compré porque era demasiado caro para mí, pero amigos lo hicieron y lo compartían. Era un momento increíble. Uno compraba algo y todos lo tenían en su casa unos días. Y empezamos con eso, también con una máquina que se llama Atari, es la computadora del momento, que era bastante barata y especializada para hacer música. Se podía enchufar todo y hacer, no sé, cosas electrónicas, no muy, no como se hace ahora mismo, era más una música, solo repetir pattern, cosas así. Sí. ¿Y qué posibilidades? El sampler. Sí, entiendo. ¿Y qué posibilidades te da los instrumentos electrónicos que no te da los tradicionales, por decirlo así? Primero, da algo que buscamos, es el lado frío de la interpretación perfecta de una paterna pequeña. Por ejemplo, 4 notas con el sonido igual y muy regular. Eso es un poco frío, pero es la manera, digamos, completamente opuesta a la música clásica, que sería muchas notas con nuancias y sutilidad. Nos buscamos algo muy regular, muy frío, un poco una manera alternativa de hacer algo. También hay un montón de sonidos que no se pueden hacer con instrumentos clásicos. Por ejemplo, las ondas puras, la sinusoide o la onda cuadrada, square wave. Son sonidos, es verdad que una clarineta tiene algo que parece, pero no es tan puro como la square wave digital o analógica, o la sinusoide, que es la onda sin ninguna armónica. Y también se puede hacer muchas cosas de transformar los sonidos. Por ejemplo, se graba algo y después ponemos un filtro para solo quedarse con el bajo o el agudo, hacer transformaciones de distorsiones, por ejemplo. Es lo que nos interesa, transformar la vida musical de manera más loca. Desde mi ignorancia casi absoluta sobre el tema, me imagino al público de la música electrónica de pie,
bailando y un poco transpirado también. No, Con me una cuesta, cerveza con una en cerveza en la una... mano. ¿Es Exacto. así o hay un público puramente público de sentarse a escuchar y disfrutar? Sí, era una cosa que me desesperaba, es que hay muchos videos de música, primero que no me gustan, y es muy superficial el público, Ujú, como la música, el estilo, de verdad, cerveza y bailar, pero es verdad que puede ser muy aburrido de mi punto de vista. ujú, Y no, hay un público, por ejemplo, empezó en los años 60 la música electrónica con Raymond Scott, y es una música, él era un director de jazz, ujú, hacía investigaciones, era una música alternativa quizás, pero más de experimental. ujú. Hacia eso era más gente de laboratorio, Claro. que estaba con gafas y cosas para soldar. Él hacía sus instrumentos él mismo. Ujú, Y ahora sigue eso con gente que trabaja en las computadoras, con muchos conocimientos, que le interesa hacer programas, pero no siempre estar borracho y no están interesados por experimentar. ujú, Entonces el público también, hay un público, primero hay un público que le gusta el sonido sin necesidad de éxtasis, ujú, y segundo, que cuando toqué, por ejemplo, con mis cosas que no son completamente electrónicas, pero que hay cosas electrónicas, vi que la gente del público se interesaba en lo que se hace. Entonces, si hacemos cosas así, le interesa a la gente y pide información al final para saber cómo se hace este sonido. Entonces, puede interesar a todos. ujú. Pero es verdad que hay un código, digamos, de música electrónica que se baila un poco borracho y eso Como un es verdad. estado alterado de la mente, ¿no? Sí. Xavier, ahora estás volviendo de gira con el Xavier Tribolet Trío y ahí son obras propias. ¿Y cómo es la diferencia cómo nace una obra con base electrónica? ¿Hay una diferencia con otro tipo de creación musical, de composición musical? Sí, creo que sí. Por ejemplo, antes parece que en música clásica se hacía un tema con la idea de, por ejemplo, los animales. Ujú, Intentar imitar los animales con los instrumentos violines. Y ahora digamos que hacemos un camino opuesto. A veces imitamos los instrumentos normales, digamos ujú. acústicos, Sí, sí, con sí. instrumentos electrónicos. Puede ser un camino. Imitar de manera, por supuesto, más fría, más robótica, como un chiste. Ujú, ujú, O puede ser también, dejamos hablar la máquina, hacemos cosas, y un momento pensamos, oh, eso es la cosa divertida, tiene algo interesante. Esta ujú. cosa va a ser la base y tocamos con este base. Creo Ajá. que mucha gente hace cosas así, experimentar primero, después grabar lo que se descubrió. Creo Ujú, que la manera de hacer cuando es electrónica es más primero hacer y después grabarlo, no pensarlo con antelación. Cuando pienso y que intento hacer lo que tengo en la mente, en el cerebro, ujú, en general no lo consigo. Tengo una idea y lo intento hacer electrónicamente y no me sale. ujú. ¿Y qué dirías que es lo diferente que aporta tu trío a la música actual, electrónica? Eh, Lo diferente es que mezclo completamente la- una música con cosas muy sencillas y básicas. Ujú, Intento hacer una mezcla entre eh, eh,
dance music o quizás drum and bass, y música clásica o jazz. Entonces, la diferencia es que será una mezcla diferente. Por supuesto, hay cosas así. Hay, por ejemplo, grupos que hacen jazz electrónico como Caravan Palace, pero eso es distinto porque hacen la música de jazz típica con un beat muy dense. Yo lo hago de manera más experimental. Por ejemplo, los compases de mi música son a menudo compases de 5 o de 7, no de 4. Se hace mucho en el jazz, pero en la música electrónica yo no conozco muchas bandas así, muy pocas al final. No conozco otra. Y contame, ¿cómo fue la evolución desde los 70, que me dijiste que arrancó esta historia de la música electrónica, hasta ahora del mercado de este tipo de música? Creo que empezó con grupos como Kraftwerk, por ejemplo, que era un grupo experimental que tenía un público joven y muy abierto, y era muy parecido al movimiento punk, por ejemplo. Eran cosas que no se podían vender al principio. Hubo un éxito increíble en el final de 70 o 80 con la música después del disco, con la house. Sí. Tocaban de noche, digamos, era la música que se bailaba en Europa, por ejemplo. Hubo un éxito increíble y se convirtió todo en una música comercial, completamente comercial. Eso, también hubo el hip hop, que es también electrónico, porque hay un sample siempre. Sí. Y a partir de este momento, música electrónica fue un mercado enorme, y ahora es el rap, el más grande mercado, por supuesto, pero tiene algo electrónico. Y después del rap, creo que la música electrónica que más se escucha y genera dinero. Entonces se cambió completamente todo. Al final, la música electrónica es la primera cosa que se puede escuchar cuando uno quiere bailar o cuando se escucha en la radio ahora. Antes era una cosa muy exótica al final. ¿Y cuáles son los próximos proyectos que tenés con el Xavier Thibault Trio? Primero, me parece que hay que grabar, proponer cosas que se pueda escuchar en la radio. Entonces, encontrar una dirección menos especializada, quizás un poquito más, formatos un poco más que se pueden pasar en la radio. Aunque no tengo la ilusión que se pase mucho, solo para proponer una cosa, digamos. Sí. Entonces, grabar primero, bastante solo, creo, porque hay cosas que tengo que arreglar, y con los músicos, los dos que son Lucas Saint-Cric y Maxime Zampiri. Por supuesto, grabar con ellos y con otros músicos que me encantan, como Daniel Romeo, que ya hizo cosas en mis canciones. Todavía no tocamos en vivo con él, pero quiero grabar con él, con Eric Legnini también, que es un pianista fantástico, un amigo también, y quizás hacer experimentos con otras personas para abrir un poquito lo que hago en otros mundos. Cuando hablamos de cómo se crea una canción, específicamente este estilo de música, ¿vos recordás cómo nació Chic Morning en tu cabeza? ¿Cómo se fue formando? Sí, eso es increíble. Nació hace 30 años quizás, como mínimo, cuando descubrí el eco. El eco era es increíble porque
hace 30 años las cosas eran distintas. Cuando recibí una mesa de mezcla, había un eco adentro, era muy básico, solo 5 canales y el eco. Y era increíble. Toqué algo con el piano que tenía y con el eco vi que hacía ting, ting, ting. Así que busqué unos acordes con el eco y me quedé con este pattern. Y 30 años después cambié los acordes, pero me quedé con el mismo eco. Es la misma idea, pero con otros acordes. Acordes, sí. Y para terminar, Xavi, ¿qué diferencia ves entre el Xavi, aquel adolescente que empezaba con la música y proyectaba su vida a la realidad tuya de hoy? La realidad de yo hoy es muy distinta, porque ahora tengo muchos chefs que me dicen que hay que hacer este tipo de música porque eso es bueno, lo otro es malo. Claro. Entonces tengo muchos de tocar en salas llenas y hacer discos que se van a escuchar, pero con obligaciones musicales, artísticas. Claro. Me dicen hay que hacer eso y lo hago con placer porque me parece que tienen ideas interesantes, pero no son las mías. Claro. Y lo que quiero ahora es encontrar lo que tuve cuando era adolescente, es encontrar mi libertad y hacer lo que quiero realmente hacer, sin obligación, sin pensar en el público al final, solo pensando en lo que quiero descubrir. Eso es la diferencia, es que quiero hacer lo que tenía, encontrar otra vez la libertad que tenía cuando era joven. Muy bien. Xavier Tribolé, muchísimas gracias por este café Mate Zoom compartido. Muchísimas gracias a vos. Muchos éxitos y bueno, nos vemos en algún lugar, nos vamos a ver seguro. Muchas gracias. Le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps d'avoir. Café Zoom llega a una audiencia potencial de 3 millones de latinos en el exterior a través de las emisoras aliadas. Qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires d'une princesse dans son palais qui vit sans l'ombre des doutes, car elle connaît le bonheur. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, Espera, no te vayas. Si querés estar al tanto de las novedades de Café Zoom y tener la mejor información, no te olvides de suscribirte al canal de Latinoticias de YouTube y a Lit & Jazz. Salud y alegría.